El puerto de Valparaíso guarda importantes secretos de la historia de Chile. Sus aguas han sido testigos de numerosos naufragios que nos revelan cómo era la vida cotidiana en siglos pasados. Con ayuda de arqueólogos, conservadores, buzos profesionales e historiadores, vamos en busca de uno de los primeros barcos de la Armada de Chile que cumplió un rol clave en los inicios de la vida republicana del país. Una de las tareas sería volver a despejar esto y mapearlo bien, ¿cachai? La historia de Valparaíso está estrechamente ligada al mar desde antes de la llegada de los españoles, cuando estas tierras eran habitadas por los changos, un pueblo pescador que habitaba en la costa hace más de 5 siglos. Con el tiempo, la ciudad llega a ser uno de los puertos más importantes en la ruta marina que conecta al Océano Pacífico con el Atlántico a través del Estrecho de Magallanes. Los vestigios de esa época de oro del siglo XIX, que perduran hasta el día de hoy, llevan a UNESCO a declarar Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. A pocos metros de distancia de lo que hoy es la ciudad-puerto, se esconden otros importantes tesoros culturales que se han acumulado en la bahía debido a numerosos naufragios. Ese desconocido patrimonio cultural subacuático es el que nos aprestamos a explorar. Si pudiéramos viajar en el tiempo hasta mediados del siglo XIX, nos encontraríamos con una ciudad muy diferente. La bahía de Valparaíso es ocupada regularmente por unas 100 embarcaciones, muchas de ellas extranjeras, dándole al puerto un toque cosmopolita. Chile apenas lleva 3 décadas de vida independiente. La Esmeralda está recién en construcción. La joven Armada de Chile cuenta con solo 7 buques. El Infatigable es una de esas 7 naves. Bueno, el Infatigable, que se adquiere hacia mediados del siglo XIX para el servicio de la Armada de Chile, obedece a un momento histórico muy particular. Ese momento en gran medida corresponde a la necesidad que tiene el Estado chileno de poder consolidar algunos territorios que todavía están alejados del espacio vital del Chile central, principalmente el territorio de lo que se llamaba la Araucanía y también del territorio magallánico. Hacia mediados del siglo XIX ya Chile ha establecido presencia en Magallanes desde el año 1843, por lo tanto, dado que no existe ferrocarril, dado que no existen caminos que nos comuniquen con esos lugares, la gran solución fue el buque. En sus años de servicio al país, el Infatigable participa en varios episodios de la historia de Chile del siglo XIX. Traslada a las familias de colonos alemanes hasta Puerto Montt. Interviene en los enfrentamientos de la Guerra Civil de 1851 que busca derrocar al presidente Manuel Montt. Asiste a buques y náufragos en necesidad de auxilio. Su rol principal es abastecer Punta Arenas, la nueva colonia fundada por Chile en el extremo sur de América.
El Infatigable navega a vela hasta 12 nudos por hora, incluso por sobre un vapor de la época, uniendo Chiloé con el Estrecho de Magallanes en apenas 4 días. Pero en 1855, el Infatigable vive un trágico fin y se hunde en la bahía de Valparaíso. Su existencia queda entonces en el olvido. Exactamente 150 años después del hundimiento de la nave El Infatigable, ocurre un hito que permite rescatar del olvido a ese emblemático barco. El aumento de la actividad comercial lleva a la empresa Terminal Pacífico Sur Valparaíso a ampliar el puerto. Antes de llevar a cabo los trabajos, encargan a un equipo de arqueólogos subacuáticos que investiguen el área. El resultado es toda una sorpresa. En esta faena, primera vez que hacíamos un dragado de profundización. Antes habíamos hecho dragados muy pequeñitos de mantención nada más, y en este nos encontramos con el tema de fondo de restos arqueológicos. Un desafío de cómo actuar, cómo ver, cómo rescatarlos de la mejor manera para cumplir también con todos los requerimientos ambientales que teníamos. Así que fue una rica experiencia de aprender a tratar esto. Nos asesoramos con expertos del tema. En Chile hay gente que sabe mucho de esto, los cuales nos ayudaron a desarrollar el proyecto de la manera correcta y aprender en el camino también cómo se hace esto. En la bahía de Valparaíso tiene que haber cientos de hallazgos, naufragios o historias. Y dentro de todo lo que hay, nos tocó la suerte de encontrar algo con mucha significación para Valparaíso, diría yo, para la Marina. Valparaíso es puerto, aquí nace, aquí se desarrolla, aquí se combina, se confunde con la ciudad. Valparaíso, el puerto, te atrae, te atrapa y te invita. Valparaíso nace y se desarrolla a partir del puerto. Y ahí comienza a combinar actividades, a desarrollarse, a crecer, a formar toda esa historia. Y eso no es divisible, es uno solo. El patrimonio pasado y el patrimonio que estamos formando. De eso estamos hablando acá. La investigación de los restos del Infatigable es realizada por ARCA, un grupo con más de 10 años de experiencia en arqueología marítima. Este equipo fue el que recuperó los restos de uno de los combatientes de la Esmeralda frente al puerto de Iquique en el norte de Chile. Esta vez, los trabajos los realizarán a 17 metros de profundidad y a unos 40 metros del sitio de atraque número 3. Los trabajos se hacen a poca distancia de la costa, debido a que Valparaíso ha ido ganando espacio al mar con el paso de los años. Lo que hoy es tierra firme, antes era parte de la bahía ocupada por los barcos. Lo que estamos haciendo es básicamente continuar con una nueva fase de investigación sobre los restos de este barco, que es un barco de Armada de Chile, un velero que se hunde en 1855. Este sitio se encontró en el 2005 en el marco de una inspección y ha sido objeto de distintas intervenciones arqueológicas, 2006, luego 2009 y ahora en el presente. El equipo es un equipo bastante interdisciplinario. En terreno está formado por, son todos usos profesionales, pero en términos profesionales tenemos arqueólogos, ingenieros, conservadores, arquitectos, un grupo bien diverso. Es un proyecto muy interesante puesto que es un buque de la Armada muy antiguo, es una estructura de madera. Ahora actualmente ya no existen de ese tipo de embarcaciones y todo el material que se encuentra disperso también es relevante para conocer cómo era la vida a bordo en ese tiempo. De hecho, dentro de los materiales que ya se han encontrado hay un montón de pipas que dan cuenta de la influencia inglesa en la marina chilena. Lo que tiene relevante trabajar un sitio de naufragio es que es muy distinto a los sitios que uno se puede encontrar en tierra en un lugar. O sea, un sitio de naufragio
ha sido muchas veces definido como una pequeña fotografía en el tiempo, en que se juntan muchos factores asociados a la cultura de la época, desde los utensilios que yo ocupo para mi aseo personal, hasta el lugar a donde duermo, cómo como, cómo cargo las cosas, los oficios que tengo. Al ser un medio de transporte que te abstrae un poco del lugar a donde vive, reúne muchas características de la época que no necesariamente se encuentran en un sitio en tierra en particular. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente salir diariamente de nuestras instalaciones acá en el Centro de Operaciones de Puerto Deportivo, en Barón, y nos dirigimos al frente de atraque 1, que es dentro de la posa o puerto artificial de Valparaíso, específicamente en el sitio 3 de Terminal Pacífico Sur, donde está ubicado el sitio. El lugar donde se esconde el Infatigable plantea grandes desafíos técnicos. Es un puerto de alto tráfico, con barcos de grandes dimensiones que transitan de una manera continua. Por eso es fundamental una planificación al detalle para evitar cualquier accidente. Aprovechemos ahora porque es la instancia, sin motor. Ya, démosle muchachos, igual que los otros días, el primer buceo bajaría Maru, bajaría yo a armar la draga, manga de succión, y Diego bajaría a nivelar y a ver a dónde se va a ubicar la segunda unidad. Ricardo queda de supervisor, vaya a estar de supervisor todo el día porque yo me bajo después de este buceo. Lo que les pido es que en el segundo turno que iría Cristian a continuar el trabajo de Amaru, que va con Jaime, y David, que va a ir a hacer lo de fotogrametría, que estén más o menos listos porque no hemos logrado meter 4 turnos al día. Lo otro es que les pido cuidado, el sector donde estamos trabajando con las unidades, probablemente lo han visto, está lleno de material, pequeños artefactos que están sobre la superficie. Entonces, por favor, cuidado cuando desplacen cajas, cuando se muevan ustedes, cuando muevan las mangueras, hay que tener ojo que hay un montón de cosas pequeñas. No sé si vieron, hay una base de una lámpara que está ahí muy cerca, una lámpara de cobre, ¿cachai? De aleación de cobre. Está súper delicada y, o sea, le plantan una caja arriba y no va a quedar. Gente, poco grupo de trabajo, pero optimicemos los tiempos, que salga bien y tratar de terminar lo más temprano posible, y así nos recargamos de pega para el día siguiente. Así que démosle, por favor. Un poquito más atrás. Pero llego alto. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es retomar la excavación que estamos haciendo en un sector donde hay dos grandes fracturas del casco, dos estructuras que están separadas. Hay una serie de interrogantes como específicas, ya mucho más precisas, que queremos responder sobre aspectos de la vida cotidiana, sobre cómo el barco se parte, cómo se daña, qué tipo de barco era efectivamente, digamos, hay muy poca información sobre qué tipo de barco era. Era un buque mercante que fue adaptado como transporte de guerra, entonces la verdad que no hay plano, no se encontraba mucha información técnica probablemente. Por primera vez, los restos del Infatigable salen a la luz. Una parte de la historia de Chile comienza a ser rescatada para las nuevas generaciones, gracias a casi una década de investigación en una experiencia pionera en su tipo en el país. Los restos del Infatigable permiten ampliar la historia oficial de las grandes batallas, escudriñar el esqueleto de la nave y sus contenidos
equivale a escarbar la vida cotidiana en aquella época. El Infatigable nos habla de una armada joven e incipiente, con fuerte presencia de extranjeros, trabajando con bajos sueldos y en condiciones muy duras, con un alto grado de deserción. El estudio científico de este periodo de la historia naval retrata la pequeña y desconocida épica de esos tiempos, años fundamentales para la consolidación del país como lo conocemos hoy. Los arqueólogos mapean con gran detalle el sitio del hallazgo, haciendo dibujos a escala de todo lo que van encontrando a su paso. Con ayuda de una aspiradora submarina, limpian el sedimento del fondo del mar, descubriendo gran cantidad de pequeños objetos cotidianos que estaban a bordo del Infatigable. También realizan un detallado registro fotográfico del sitio, para después construir mapas digitales del fondo marino. Estas son algunas de las etapas del delicado y difícil proceso de excavación arqueológica bajo el mar. ¿Vis? Hay estructura en todas. O sea, donde menos estructura hay, donde se metió la unidad, porque del extremo sur se alcanza a ver la chapa de cobre, digamos, sí, que asoma. Sí. Pero claramente no está estructurada con respecto a la... Por un lado, como está fragmentado en dos partes el casco, se ve que hubo alguna fuerza muy grande que seguramente durante el proceso de naufragio hizo que se parta. Hay datos históricos que dicen que hubo una explosión, un incendio y una explosión muy grande. ¿Y Amaru, a ti qué te salió excavando? Y salió una contera de sable, ¿no? Sí, esa es una contera de sable. Sí. Y después salió como un frasco de farmacopea facetado, bastante completo, enterrado, súper enterrado. Sí, sí. Vidrio translúcido. Transparente, sí, parecía transparente, translúcido. Y ahora se lo mostramos. Y después salió como una plancha, un pedazo de plancha El barco se hunde en agosto del 55 cuando está listo para zarpar al sur en comisión. Entonces se va para abajo y muy pocas cosas se llegan a salvar. Entonces, de alguna manera está todo el espectro de lo que una persona puede llevar en un barco está reflejado ahí. O sea, desde cuestiones que tienen que ver con el buque, como el equipamiento, armamento. No era un buque de guerra propiamente tal, era un transporte de la Armada. Entonces tenía 4 cañones, por ejemplo. O sea, entonces hay temas de armamento, hay muchísimos proyectiles. Va saliendo de todo, desde instrumentos náuticos hasta cuestiones que tienen que ver como con cada marinero que está arriba o cada oficial que está arriba. Está espectacular tu botella, Argüeso. Mira, pimienta. Epa, mira qué bueno. Sí, muy buena, muy bonita. Bueno, en este caso apareció esta vaina. Sí, le llaman conteras a las piezas que van en el extremo de una vaina, o sea, donde tú envainas, valga la redundancia, la espada. Pero aquí en los ojales donde podría venir todo el... Exacto, la costura ya para la suela, que era claramente entre suela esa. Y apareció en el 2009 un sable de oficial que tiene un león labrado. Un león que es un modelo de sable inglés de 1827 y que pasa a ser el modelo durante un rato de
lo que sería después el modelo reglamentario del sable Armada de Chile de oficial. Los investigadores acuden a viejos registros de la Marina para investigar las causas del naufragio del Infatigable. Hola, buenos días. Quería solicitar al Ministerio de Marina que estén indicados esos 4 volúmenes, por favor. Gracias. Muchas gracias. Toma, Renato. Estos 2. Y esos 2. Vale, gracias. Por ejemplo, acá preguntaba en qué lugar se encontraba en el instante de la explosión que le aconteció y observó después de esto. Dijo que en el momento de la explosión se hallaba en la puerta del camarote del contador, reconviniendo al mayordomo porque no estaba bastante cerca del piso del camarote, que al mismo tiempo del ruido de la explosión se sintió lanzado en el aire y envuelto en una columna de fuego y que creía haber subido a mucha altura, por lo que demoró en caer al agua, que habiéndose amparado de una tabla, dio voces para que salvaran el buque y hacer algunos arreglos, que momentos después subió cubierta tras su comandante y notó que éste dio órdenes para que bajara el teniente López con 2 soldados y 2 marineros a despejar la Santa Bárbara. De acuerdo a los registros históricos encontrados por los investigadores, la explosión del Infatigable se habría originado en la Santa Bárbara, es decir, en el pañol donde se guardaba la pólvora. El buque de guerra, todo lo que es la iluminación bajo cubierta, tenía una serie de medidas para que fueran muy selladas, en el fondo. O sea, chispa, exactamente. O sea, y en este caso no existían. Entonces, básicamente tenían que bajar con unas lámparas de mano. Y eso fue, en alguna medida, lo que gatilló la explosión. Y se llega a la conclusión de que se habían seguido las disposiciones del comandante, pero que algún factor de algún producto inflamable o algo así que haya habido en el piso, cuando bajan a acomodar, a revisar un poco el depósito de pólvora, ese día produce la chispa y es una explosión brutal. Y bueno, producto del accidente fallecen 2 oficiales y 5 marineros y soldados, en total 7 personas. Y ahí está la lista de muertos. Teniente don Tomás López, Desiderio García Videla, Lorenzo Frías, Isidro Zúñiga, Ambrosio Catalán, Nicolás Espinosa, Cornelio Quirós y Apolinario Arenas. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. La investigación en torno al Infatigable permite ampliar el conocimiento sobre diversos aspectos de la vida a mediados del siglo XIX, como la alimentación a bordo, el vestuario o el uso de instrumentos náuticos. El sitio del naufragio también revela una fuerte presencia británica en la Armada de Chile y en la sociedad de Valparaíso de aquel entonces. Acceder a los restos del Infatigable permiten una suerte de viaje hacia el pasado.
Todas las piezas y objetos recuperados del Infatigable son tratados cuidadosamente para que puedan soportar el paso desde el mar hacia un ambiente seco y controlado. Después de más de 150 años de dormir tranquilamente en el fondo del mar, una serie de pequeños tesoros comienzan a salir a la luz. Esta es la guarnición, es la parte que protege, es la empuñadura de un sable. Pareciera ser de un oficial, en el fondo, porque tiene distintos tipos de marcas según el grado que tenga. Luego esto va a cambiar y tendremos nuestra ancla y la estrella, que es el símbolo de la Armada chilena. Este sable pareciera ser de un oficial, más que por el símbolo que pueda tener la empuñadura, es porque en la vaina de la espada, donde la guardan, tiene una suerte de iconografía propia, tiene una cantidad de líneas que podría indicar que es el sable de un oficial. Les cuento un poco de este material, que es bastante particular. Corresponde a una caja musical, como los sistemas antiguos de pianola. Tiene perforaciones en el tubo que va girando y con una agujita va dando la nota. Es una caja musical que pesa cerca de 7, por lo menos el artefacto metálico pesa como 7 kilos, es decir, es bastante pesada. Seguramente, como las vitrolas y todas estas cosas, iba guardada en una cajita. Se nota que no es un artefacto de uso cotidiano. Era esta roca, era una roca de este porte más o menos. Existe el registro de cuando fue levantada. No se veía el interior. Era solo una concreción, le llamamos nosotros. Se trató químicamente para estabilizar el metal y no siguiera deteriorándose, pero la limpieza es un proceso que corre paralelo a esa estabilización. Es bien particular, aparte, porque es como casi magia. Uno abre la roca y encuentra la espada de Arturo. Este material corresponde a la rueda de transporte de los cañones, de la rueda de Cureña, de uno de los cañones del Infatigable, en el fondo. Tiene varias bondades este material. No solo está fabricado en una madera muy dura, tiene este bisel, que es un adorno, no tiene ninguna función. Es un objeto precioso en el fondo. Tiene marcas seguramente de la explosión del barco en el momento de hundirse. Tiene una suerte de magia, ¿no? Es como ir descubriendo poco a poco el pasado, en el fondo. Pues ir descubriendo sellos, marcas. Es algo mágico. El objeto es el que habla de la historia. Desde el Infatigable se han rescatado numerosas pipas que hablan de un alto consumo de tabaco en alta mar. Losas de origen inglés que eran marcadas en su base por los propios marinos para identificarlas como de su propiedad. Una gran variedad de botellas y licores que ayudaban a paliar las duras condiciones a bordo del barco. Luego de casi 10 años de investigación, aún quedan grandes sorpresas esperando en el fondo del mar.
los arqueólogos encuentran un pequeño objeto, en apariencia insignificante, pero con un alto valor simbólico que conecta la vieja historia del Infatigable con la navegación en alta mar hoy en día. Este artefacto corresponde a un silbato. Antiguamente se utilizaba este sistema para hacer las maniobras en los barcos. Es como el llamado de atención y las órdenes. Cada silbido era, en el fondo, una orden distinta. Los silbatos que conocemos ahora, y este es exactamente el mismo modelo desde el principio, desde que se empiezan a utilizar para las maniobras de vela. Se está generando un discurso novedoso en términos de que nunca se ha trabajado a partir de evidencias materiales, de trabajo científico, arqueológico. Todo lo que se conoce sobre temas como la Armada de Chile de mediados del siglo XIX viene a partir de fuentes historiográficas muy tradicionales que aborda ciertos temas, pero que tienen que ver como con la historia grande, digamos, los grandes personajes, las grandes batallas, todo lo épico, pero que de alguna manera deja de lado en la oscuridad todo lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano, de qué es lo que hacía la marinería, de cómo vivía, de cómo se desenvolvía en términos laborales, y de alguna manera es eso lo que está quedando reflejado a partir del estudio de los artefactos de la vida cotidiana. Entonces, es esa nueva mirada lo que hace que sea interesante el poder trabajar este ciclo. La importancia de este tipo de trabajos es finalmente dar una nueva visión, una nueva mirada respecto de nuestro patrimonio cultural. Muchas veces nosotros hablábamos solamente de historia de Chile, visión que es absolutamente sesgada, sobre todo para el caso de Valparaíso, puesto que la historia de Valparaíso no obedece única y exclusivamente a la historia de Chile. La historia de Valparaíso también es parte de la historia de Estados Unidos, también es parte de la historia del resto de América. Por lo tanto, cuando hablamos de Valparaíso, cuando hablamos de esos naufragios, no podemos hablar única y exclusivamente de la historia de Chile. Yo con lograr entender cómo fue que se construyó ese casco, cómo fue que después en el incendio se destruyó, se partió y se destruyó, cayó al fondo, yo me sentiría muy contento ya con aportar esa información. Es valioso para todos porque dejamos registro no solo de un material como fue, sino que para qué se utilizó, por qué se llevaba a bordo. Haces una historia. Y es una emoción, hay una carga emotiva de encontrar algo. Creo que es tal vez ese lado infantil inocente que tenemos también del arqueólogo que hizo que hagamos esto, ¿no? Dediquémonos a esto. Es como ese momento de viaje en el tiempo de encontrar algo. Sí, siempre es emotivo. Quiso el destino que 150 años después de su hundimiento aquí en la Bahía del Paraíso, en su puerto, en su identidad de patrimonio, lográramos reencontrar el Infatigable. Este Infatigable que nos permitió entender un poco más de qué es lo que es Valparaíso, de qué es lo que está hecho y hacia dónde vamos. Pero queda mucho. Sabemos, estamos seguros que hay muchísimas más oportunidades de recuperar. En esta bahía hay variados hundimientos muy valiosos y que nos ayudarán a entender nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro.